Del Señor. Estamos estudiando el mensaje a 7 iglesias. Yo quiero que usted, cuando escuche este tipo de mensajes, pongamos mucha atención, ya que de verdad son mensajes que nosotros, en la manera en que los estudiamos, nos damos cuenta de tanta riqueza literaria, espiritual, mensajes proféticos que están aquí en la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo el mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo quiero decirle a usted que el mensaje a la iglesia de Esmirna, primero fue a Éfeso. Éfeso es una ciudad que estaba a 55 kilómetros de Esmirna, en Asia, pero Esmirna era una ciudad o una iglesia muy conocida porque era muy hermosa. Era conocida por hermosa, pero también era muy conocida porque en cuestión de comercio era muy rica también. Se elaboraban perfumes en Esmirna que eran los mejores del mundo, perfumes variados y con unos aromas que solamente allí existían. Era conocida Esmirna por sus perfumes, por su comercio, porque era hermosa. Esmirna, que significa mirra y que también significa molido. Cuando nosotros estudiamos este tipo de mensajes, nos vamos a dar cuenta cómo se relaciona mucho como una figura de lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vino, y a mí me llama mucho la atención cuando está en el huerto de los olivos y cuando Él está orando a Dios, en Getsemaní, cuando Él está en Getsemaní. Y cuando dice la palabra de Dios que Él oraba de tal manera con esa incertidumbre, esa preocupación de lo que iba a sobrevenir a su vida, por lo que Él iba a pasar, por lo que iba a atravesar, y dice que en esa oración era tanta la incertidumbre de lo que venía y la opresión que estaba ejerciendo en esos momentos del mundo espiritual sobre de la vida de Jesús, que su cuerpo empezó a soltar un sudor en forma de sangre, gotas de sangre. O sea, imagínense cuánta era la presión que se ejercía en el mundo espiritual, aparte del físico, pero más en lo espiritual, que el Hijo de Dios sentía su cuerpo esa presión, y su cuerpo lo expresaba con gotas de sangre, con un sudor que se manifestaba con gotas de sangre. Cuando estudiamos la palabra Getsemaní, dice que significa prensa, una prensa de olivos, el más grande de los olivos, que es nuestro Señor Jesús. En ese momento estaba siendo presionado en esa prensa. A esa prensa le tenían que sacar todo el aceite bueno, porque era un aceite muy bueno, que tenía que ser derramado en este mundo para nosotros. En Esmirna, la mirra tenía que ser molida, para que en el momento de ser molida, entonces la fragancia que soltaba la mirra era y representaba, y era la forma y el método para que se elaboraran grandes perfumes y esencias. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que la mirra fue elaborada en varias partes o en varias ocasiones. Por ejemplo, en el Éxodo nos habla cuando se preparaba un ungüento especial, los sacerdotes, y uno de sus ingredientes era la mirra. Podemos ver que Jesús, cuando nació, uno de los visitantes que venían a verlo a Él, que sabían que Él había nacido del oriente, uno de sus presentes fue mirra. Cuando Jesús murió, un hombre llamado Nicodemo llegó con una porción de esencias elaboradas, y entre las cuales el ingrediente también era mirra. Pero vamos a leer lo que dice el mensaje a esta iglesia, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 2,
verso 8. Y entre tanto que vamos a estudiar, porque hay mucho que estudiar, dice que salen tantas cosas que es impresionante ver. Como dato importante para que usted sepa, esta es la carta, la segunda carta de las 7 que se dieron, pero es la única carta donde no existe de parte de Dios un reclamo a la iglesia. En las otras 6 vamos a encontrar que Dios le dice a las iglesias: pero tengo algo contra ti, pero esto hiciste, pero hay algo en ti, o está sucediendo esto en ti. Y en este caso es la única carta, y se le considera dentro de las 7 la más grande de las cartas a Esmirna. Ahorita vamos a ver por qué, pero se le considera la más grande, y es la única carta donde Dios no tiene un reclamo para la iglesia, no tiene algo que decirles: es que estás haciendo esto mal, es que no te estás enfocando. Es la única carta donde no existe esto de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 verso 8: el mensaje a Esmirna, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La misma palabra nos lleva a aprender que el mensaje viene directamente de Dios, que el que está hablando es Dios, el primero, el que es desde el principio, y el postrero. Dice: el que estuvo muerto y el que vivió. Por si había alguna duda de los que escuchaban esta carta, por si existía alguna forma de pensar que intentara negar que estas palabras provenían de Dios, les dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que podemos morir 2 veces. Wow. Fíjese bien, antes de que se me vaya esto. El hombre nace una vez y tiene que volver a nacer para después morir una sola vez. Pero hay hombres que nacen una vez y no quieren volver a nacer, pero ellos tienen que morir 2 veces. Yo sé que no me entendió, pero se lo explico. Cuando nosotros nacemos de mamá, pero es necesario que usted y yo volvamos a nacer en el Espíritu. El nacer del Espíritu nos va a llevar a vivir una vida en Cristo, en una vida en búsqueda de Dios. Y este segundo nacimiento nos va a librar de una segunda muerte, porque nosotros vamos a morir para después estar con Cristo. Pero los que nacen una sola vez de mamá y no quieren nacer de nuevo en el Espíritu, ellos tienen que enfrentar una muerte física, pero después una muerte espiritual. ¿Ya me entendió? Entonces, usted y yo nacemos 2 veces para morir una sola vez, pero muchos nacen una vez para morir 2 veces. Así que Nos es necesario nacer de nuevo. Amén. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, dos veces, de mamá y espiritual. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que a Esmirna nunca Dios le tuvo un reclamo, nunca existió es que estás haciendo esto mal, sino que Dios se enfoca a decirle: yo conozco tus obras y tu tribulación. Una iglesia que estaba siendo tribulada, que estaba siendo perseguida y que constantemente vivió un tiempo de 250 años en persecución. Yo quiero que usted sepa que las 7 cartas a las 7 iglesias es un
muestra las edades de la iglesia desde el momento en que nuestro Señor Jesús se fue. ¿Cómo? Así como vamos a ir viendo las iglesias, cada iglesia representa una edad en el tiempo cronológico, una edad, un tiempo. Y si usted me dice, ¿cómo, hermano? Sí, mire, cuando Esmirna, Dios manda la carta a Esmirna, estamos viendo que Dios se refiere a ella como un tiempo que está pasando tribulación. Y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dice, pero tú eres rico. A pesar de que era una iglesia que no tenía recursos, una iglesia que era pobre, una iglesia que no, a pesar de que estaba en una ciudad que era muy hermosa, que era muy rica por su comercio, por sus perfumes, muy conocida, era una iglesia que no era rica. ¿Por qué? Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesús muere, Juan efectivamente está en Patmos, en la isla de Patmos, donde le es revelado el Apocalipsis, y posteriormente el apóstol Juan tenía discípulos, los cuales él preparaba para esta tarea que iba a seguir, que iba a continuar después de llevar el evangelio, de predicar, de anunciar, porque Juan ya no iba a estar mucho tiempo ahí. Esta iglesia no recibe una exhortación por algo malo que estuviera haciendo, porque en esta iglesia fue puesto un hombre, discípulo del apóstol Juan, llamado Policarpo. Policarpo fue el hombre que con sabiduría de Dios, propósito de Dios, ya todo iba encaminado para que la iglesia, la nueva iglesia, acuérdese que los judíos en ese tiempo no aceptaron a Jesús, no reconocieron a Jesús como Dios. Para ellos no era Dios, para ellos no era el libertador, para ellos no era el Mesías, pero para el pueblo que lo acepta es esta carta, para el pueblo que estaba siendo perseguido en ese momento. ¿Por qué perseguido? En Esmirna, en ese tiempo, el pueblo romano o Roma era un imperio que a todos los habitantes de las ciudades les decía o les inculcaba que César era el Señor. Y muy a propósito y muy adrede, los soldados o las autoridades le preguntaban a los ciudadanos quién era el Señor. Y si a ellos se les ocurrió decir Jesucristo es el Señor, esa persona se convertía en un candidato para un juicio, para muerte, para la hoguera o para muchas cosas. El chiste era eliminar a aquellos que decían que Jesús era el Señor. Esmirna era una ciudad donde se adoraba a un dios llamado Baco o Dionisio o Dionisos. Este era el dios del vino, que Satanás, que sabemos nosotros que es un imitador, decía que este dios era el dios de la prosperidad, el dios del vino, y que había muerto, y que este hombre tuvo supuestamente que volver a nacer o resucitó para volver a festejar estas celebridades, las cuales estaban muy arraigadas y muy inculcadas en Esmirna. Entonces todos decían que el César era el Señor. Cuando los soldados se enteraban que había un grupo que a lo mejor decía que Jesucristo era el Señor, eran a las personas a las que atacaban. En este caso Dios le dice a Esmirna: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Dice, pero eres rico. Porque era un pueblo, la nueva iglesia que comenzaba a surgir, que buscaba a Dios, que no tenía recursos, pero Dios sabía que eran ricos espirituales. La palabra de Dios dice que conocía también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué Dios le decía esto, o a través de esta carta le dice a Esmirna o le dice al pueblo que le seguía a Dios esto? Porque obviamente los judíos
decían que amaban a Dios, pero adoraban al dios Baco, así como a la diosa Cibeles, la diosa de la fertilidad. Y dice que ellos en sus celebraciones a estos dioses bebían vino y comían carne cruda de animales, aparte de las orgías y de todo lo que se hacía en esas fiestas. Dios quería mostrarnos que en la manera que vamos a ir aprendiendo de las 7 iglesias, muestra la edad de cada iglesia, de cada tiempo cronológico. Esmirna fue una de las ciudades que, respaldado con la palabra de Dios, de ser atribulados, de ser perseguidos, estuvo en 250 años de historia de este tiempo bajo 10 emperadores. Pero dice la palabra de Dios en el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí maneja en la profecía 10 días. En esos 250 años existieron 10 edictos donde era perjudicar, que iban en contra del pueblo de Dios, de la nueva iglesia, no de los judíos que creían, de la nueva iglesia que verdaderamente estaba buscando a Dios, que era la iglesia perseguida de Esmirna. Sobre de ellos hubo 10 edictos para perjudicarles y para matarlos y para destruirlos y para desaparecerlos. Cuando hablamos de esta profecía, cuando dice que por 10 días existiría esta tribulación, se refiere a esos 10 edictos que existieron bajo el nombramiento de 10 emperadores también. 10 emperadores que fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Estos 10 emperadores que desde el año 64 hasta el 310 después de Cristo ejercieron la persecución, la tribulación sobre la nueva iglesia de Dios. En ninguna parte, en ningún momento Dios le dice a Esmirna: yo tengo esto contra ti. Es la única carta donde no existe esto. Es la carta, la más grande de las cartas a las 7 iglesias, a la cual se le considera donde Dios no solo le demuestra a la iglesia de Esmirna su amor, su apoyo y el estar con ellos hasta el fin. Pero hablábamos hace un momento de cómo Policarpo era el hombre que había sido instruido por el apóstol Juan y que por el apóstol Juan fue puesto en Esmirna para que él fuera el pastor de Esmirna, el maestro de Esmirna, de esa nueva iglesia a la cual crecía y se formaba. Pero viene algo bien hermoso, miren. Así como Jesús descendió y en Getsemaní se convierte en el olivo, en la prensa, en el momento donde está siendo oprimido para que el olivo dejara salir ese aceite, para que nos beneficiara a usted y a mí. Así en Esmirna, Policarpo, que significa poli, del griego muchos, y carpo, de frutos. Policarpo significa muchos frutos. Hasta Dios, cuando elige a una persona, la elige por algo, con un propósito, porque va a llevar en verdad muchos frutos. Este hombre que, como decíamos, instruido por el apóstol Juan y puesto por el apóstol Juan en la iglesia de Esmirna, entonces este hombre llevaba un propósito tan grande, porque ahorita vamos a ver cómo fue su muerte, y con el propósito de su nombre, llevar muchos frutos. Dios no se va a equivocar. Dios en ningún momento de la vida del hombre, de los que le aman, de los que le buscan, el hombre podría decir: es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios no me tiene contemplado, cuando ciertamente Dios tiene un tiempo específico y tiene un proyecto especial para todos y cada uno de aquellos que le buscan.
no nos deja fuera. Y si pudiéramos pensar que Dios no tiene cuidado de nosotros, déjeme decirle que en la manera en que más estudiamos y aprendemos nos damos cuenta que todo beneficio de Dios es para nosotros. Para nosotros. Le voy a leer unas citas donde yo quiero que usted se dé cuenta de cómo una profecía que dada en el capítulo 2 de Apocalipsis a esta iglesia ya nos estaba enseñando algo muy grande que iba a acontecer. Por eso es profecía. Y fíjese bien lo que dice. Son varias, no las busque, yo se las voy a leer, pero ponga mucha atención. Vamos a leer lo que es Mateo 24, verso 9, y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice: os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los judíos de ese tiempo de Esmirna no podían ser perseguidos porque ellos adoraban a las deidades de Esmirna, a Baco y a Cibeles. Entonces, cuando a ellos les preguntaban quién es el Señor, ellos decían César. No solamente decían que César era el Señor, sino que se ponían del lado de la idolatría y por lo tanto ellos no podían ser perseguidos. Pero si de pura casualidad encontraban a uno de los de la verdadera iglesia, ellos nunca iban a decir César es el Señor. Ellos decían Jesucristo es el Señor. Entonces los agarraban y los llevaban y les volvían a decir frente al emperador quién es el Señor, y se insistía en decir que Jesucristo era el Señor. Entonces para él estaban preparadas muchas formas de muerte, entre las cuales también estaba el Coliseo. Cuando juntaban un grupo grande de esos cristianos, los metían y soltaban a los leones hambrientos de semanas que no comían. Y al ver a los cristianos ahí, ellos no sabían si eran cristianos o no. El león iba a decir: ¿eres cristiano? Te la perdono. Ellos tenían hambre y su instinto era matar y comer. Así era en esos tiempos, bajo estos 10 Césares. Y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta fue una palabra muy específica de parte de Dios dada a esta iglesia. El que persevere hasta el fin será salvo. Aguanta, soporta. Yo estoy contigo. Yo vengo en breve. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, lo que Dios le decía constantemente en esta carta era soportar, era agarrarse de la mano de Dios, era enfrentar la tribulación, no darle importancia a tu vida como si tuviera mucho valor o más valor que tu salvación. Porque hoy en día es al revés. Hoy en día la vida tiene más valor, las cosas que poseemos pueden tener más valor que nuestra verdadera salvación. Y ahora fíjense bien lo que dice el libro de Juan. Yo se lo leo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Por qué de las sinagogas? Aquí se refiere a los judíos, lo que estábamos hablando, lo que estábamos viendo en esta carta, donde Dios dice, los judíos que están en las sinagogas y que de verdad no es Dios el que está con ellos. Yo no digo que todos, estamos hablando en específico ahorita de esta iglesia, en ese tiempo específico. ¿Por qué? Porque aún ellos adoraban a las deidades de Esmirna. Aún ellos perseguían a esa nueva iglesia. Y si no estaban con ellos, entonces ¿por qué los perseguían? Para ellos no era Jesús el Mesías, mas para ellos era Jesús el Mesías, el Salvador. Lo buscaban, lo seguían, lo anunciaban, pero esos judíos los perseguían. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo se los había dicho. ¿Se da cuenta? Así como que una controversia, el pueblo de Dios contra la nueva iglesia. Pero no es que fuera
el pueblo y la nueva iglesia, es que por sus frutos se conoce el buen árbol. Es que por sus frutos se va a conocer el hombre y la mujer de Dios. No es lo que tú dices ser. Fíjese, un día estaba un padre con su hijo y en eso se escucha que venía una carreta y el padre dice: es una carreta vacía. Y el hijo le dice: sí, es una carreta, pero ¿cómo sabes que está vacía si ni siquiera la hemos visto pasar? Y le dice el padre, dice: mira, hijo, cuando una carreta está vacía hace mucho ruido. Cuando en mi vida yo te puedo decir que yo soy aquel, que yo soy este, y que yo, y que yo, y que yo, y que yo, entre más ruido hago, más vacío estoy. Por eso la palabra de Dios es lo contrario al pensamiento humano. Por tus frutos, por lo que haces, por cómo te ven, lo que en todos lados tu comportamiento, tu hablar, tu pensar, es lo que habla de ti. Otro dicho por ahí dice que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Fíjate, ya hasta me estoy aprendiendo dicho. Amén. Entonces, vean este tipo de situación que vive esta iglesia y quiero que usted en el tiempo se dé cuenta que el pueblo judío perseguía a la nueva iglesia. Pero hay un acontecimiento muy grande. Y antes de darle ese acontecimiento, yo quiero darle otra cita. Fíjese bien. Fíjese bien lo que dice el libro de Romanos. Romanos 2:28 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí el corazón es el que hay que circuncidar. Y Dios encuentra en Esmirna a un pueblo, a un grupo que le busca con todo su corazón. Y entre ellos podía haber judíos, pero igual y no había. Pero el pueblo que debería ser a pueblo judío era el que perseguía a Esmirna, a este pueblo. Bendito sea el Señor, amén. Que tenemos la oportunidad de aprender y de crecer. Pero Gálatas dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Unos decían: es que yo soy de Abraham, nosotros somos de vuestro padre Abraham. Y Jesús les decía: si fueran de vuestro padre Abraham, las cosas que vuestro padre Abraham hizo, ustedes harían. Dice: pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre hacen. ¿Qué decíamos? Por sus frutos, por lo que se hace, por el comportamiento, por el hablar, por el ruido que haces, te vas a dar cuenta quién eres o quién es esa persona. Dice el libro de Juan, ciertamente, palabras que también fueron dadas a esta iglesia, y una de las grandes encomiendas que Dios nos da, un mandamiento que Dios nos da a todos: que no le des el valor a tu vida como si tu vida no fuera todo. No trates de salvar tu vida, no trates de tú darle la salvación a tu vida. Pero Jesús les decía: pierde tu vida, por causa mía piérdela en este mundo. Atrévete a perderla, atrévete a no darle a tu vida un valor tan grande como si esto fuera todo. Y aunque hay muchos que así lo ven,
y que pareciera esta vida hacerlo todo, como si tuviera mucho valor tener posesiones, cosas materiales. Yo no digo que no, tenemos que sobrevivir, pero no le des ese valor. Y si Dios te bendice, yo no digo que no. Si Dios te bendice, qué bueno, pero no te arraigues a lo que Dios te dé. No te amarres a este mundo. No te aferres a lo que Dios te da. Aférrate a Dios. Usa tus recursos para anunciar a Jesús. Si te dio dinero, utiliza ese dinero para anunciar a Jesús. ¿Cómo? Yo no sé, pregúntale. Si te dio propiedades, utilízalas para que el evangelio sea anunciado. Porque yo puedo tener propiedades y ocuparlas para hacerme más rico. O puedo utilizarlas para que sean centros donde la palabra de Dios sea anunciada. Este mundo pasa y se va, es como neblina, dice la palabra de Dios, que en un momento está y luego se desvanece. Ahora yo quiero que veamos algo muy... Cuando yo conocí o yo estudié sobre este Policarpo, yo me impresioné, me conmovió su vida, porque no solo fue un hombre que creyó a Jesús, sino fue un hombre que siguió al apóstol Juan. El apóstol Juan en Patmos, después de haber sido sumergido en una tina enorme de aceite caliente para hacerlo desistir de seguir a Jesús. ¿Se imaginan? A nosotros nos brinca aceite cuando estamos haciendo los huevos y ahí estamos chillando. Él fue sumergido en aceite. ¿Cómo salió? ¿Cómo estarían sus quemaduras? ¿O Dios lo libró completamente y no le pasó nada? Solo Dios lo sabe, pero la palabra dice que él pasó por ese martirio antes de llegar a Patmos. Solo un hombre capaz de soportar tanto podía ser poseedor de las revelaciones de Dios a tal grado y a tal magnitud. Yo no creo que Dios escoja hombres que con tantita cosa ya están chillando y que por cierta tribulación ya quieren tirar la toalla y aún así quieren que Dios los use. No, hermanos, Dios nos deja estas edades de las iglesias para que usted se dé cuenta cómo está. Estas 7 iglesias, estos 7 mensajes es como un termómetro indicándole al mundo en dónde estamos. Y cuando lleguemos a la última, que es la Odisea, se va a sorprender a quien le toque que la dé, porque se va a dar cuenta en la edad que estamos viviendo, la Odisea. Y bueno, pero estamos hablando de Policarpo, de este hombre entregado, que se esforzó, pero de algo que aconteció y que yo le quiero leer. Fíjese bien. Yo le voy a hablar del momento en que Policarpo fue detenido, fue agarrado por la judicial de Roma, y donde el emperador quería que este hombre dejara de decir que Jesucristo era el Señor. Y empieza así. Su martirio se nos narra así: Policarpo fue llevado al fin ante el procónsul Decio Quadrato, que aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este: declara que el César es el Señor, le decía el César. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador: ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Cristo y salva tu vida. A lo cual Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. El procónsul le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenarás a las llamas. Y el santo responde: ¿me amenazas con fuego? Que dura solo unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que huir nunca al fuego eterno que nunca se apaga.
En ese momento, el pueblo lleno de ira pidió al procónsul que fuera condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul, lo cual que pidió a Policarpo es que lo dejaran libre entre las llamas y que él no se iba a escapar. Los soldados tan solo le ataron las manos y lo dejaron allí, amarrado de las manos. Los verdugos recibieron la orden de atravesarlo con una lanza en el corazón de Policarpo. Más tarde los cristianos pidieron recoger sus huesos. No hay que olvidar el significado etimológico del nombre Policarpo, el que lleva mucho fruto. Hasta el día de hoy, a Policarpo se le recuerda, y a la iglesia de esa edad se le recuerda, con el sacrificio de la mirra que fue aplastada, que fue deshecha, que fue molida para que soltara su fragancia, que fue Policarpo, y el que lleva mucho fruto, al ser molido y soltar su fragancia, hizo que esa fragancia llegara hasta los cielos y que se convirtiera en un olor grato a Dios. Por eso esta iglesia, por eso el mensaje de Esmirna es y será recordado entre las 7 cartas como la mejor carta, porque Dios nunca buscó y Dios nunca quiso y buscó una reprensión contra esta iglesia, sino animarla para que pudiera llegar hasta el fin. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. El mensaje a la iglesia de Esmirna: la mirra que debe de ser molida para que pueda soltar su fragancia. El hombre y la mujer de Dios tiene que ser molida para que lo mejor de él, para que la fragancia pueda llegar a Dios y se convierta en una fragancia grata a Dios, tienes que ser molida. No hay otra forma, no existe. Hoy en día no existe un tiempo en el que pueda decir el hombre ya empezó una persecución, pero la palabra de Dios nos enseña que estemos listos, que estemos preparados. Y la única forma y manera de estar preparados es de estar buscando constantemente a Dios, leer la palabra, hermanos, y de verdad tener una comunión con Él, seguir en comunión con Él, estar siempre en comunicación con Él, porque Él es el único. Hay quien dice: yo, mi mero amigo es el comandante tal, y cuando me detienen, me paran, ¿a quién le habla? Al comandante, y el comandante le habla por teléfono a su policía y le dice: déjalo porque está conmigo. Usted y yo necesitamos estar bien comunicados con Jesús para que el día que necesitemos a Jesús, nosotros no le vamos a hablar por teléfono, solamente le vamos a decir: Señor, todas las cosas son tuyas, mi vida es tuya, mi voluntad es tuya, y lo que tú quieras que acontezca en este momento es tu voluntad, y Él sabrá qué sucederá con nuestras vidas. ¿Le das un fuerte aplauso? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bien, ¿le parece bien en lo que nos terminamos de dar?